todos, ¿cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach. Y hoy día para seguir con las recomendaciones que me dejaron en los comentarios, voy a estar reaccionando a The Warning. Así que busqué esta canción que se llama Hell You Call a Dream. No sé a cuál en vivo reaccionar. Esta es como de estudio. Prefiero una que sea como tipo concierto, que me parece que es esta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. I've been invaded by the need to stay inside this cage. Day after day I'm hurting, but I choose to stay this way. Running out of things to say. Isn't it normal to love what we hate? Treating me out just the same. I'm in too deep. Give me something to believe. And it's how you call a dream. Creo que no lo mencioné al comienzo del video, pero también esta es mi primera vez reaccionando a The Warning. También es una banda que se me había sugerido mucho en mi feed, pero que nunca les había dado la oportunidad, sinceramente. Me encanta el sonido que tienen. Tienen un sonido bastante clásico en cuanto al hard rock. ¿Qué pasa con las bandas hoy en día? Que claro, están más experimentales con otros, de hacer como, ¿cómo se llama esto? Más crossover con otros estilos. Ellas mantienen un sonido un poquito más puro. Me recuerda un poco al sonido del rock de los 80, más o menos. Tienen como ese sonido más clásico. La voz de ella me encanta. Tiene una distorsión muy genial. Ni mucha ni poca. Siento que le mete la cantidad precisa en los momentos precisos de distorsión que le dan una fuerza y un carácter a su voz que en verdad me está gustando mucho, mucho, mucho. Su color, su timbre también es muy agradable al oído a pesar de la distorsión y todo. Tiene una voz muy, muy agradable. Mucha actitud para cantar porque claro, rock hay que tener actitud. Así que eso, vamos a seguir viendo. My vision's blurry as the pain keeps crawling up my skin. The pressure's building and I'm on the verge of caving in. Ready enough for the kill. If this can't bring me to life, then what will? Suffering just for the thrill. I'm in too deep. Give me something to believe. And it's how you call a dream. Tengo que parar porque necesito hacer una observación. La calidad con la que suenan en vivo, en verdad es, me sorprende un montón. También me sorprende un montón que no sean más conocidas, porque en verdad que es una banda de chicas, son muy talentosas, tocan muy bien en vivo, ella canta muy bien. Y pasa esto que a veces estas bandas tan talentosas no tienen el reconocimiento que yo siento a primera escucha que deberían tener más. O sea, no tienen una mala cantidad de reproducciones, pero siento que debieran tener un poquito más. O sea, para el nivel de talento que estoy escuchando, en verdad, siento que deberían tener más reconocimiento estas chicas. Eh, Me encantó ese belting con distorsión que hizo. Es muy, muy, muy buena cantante esta chica también. Muy, muy buena su voz, me gusta mucho. And it's how you call a dream. Colliding every time. That chaos drives me wild like an animal. Just wanna breathe. Maybe I wanna be so what I feel.
siento que estos grupos, le voy a dar like y me voy a suscribir porque en verdad me gustó mucho lo que escuché. Eh, me sorprende en verdad que estos grupos no sean más conocidos, eh, que no tengan más difusión, no sé. Yo había escuchado hablar de The Warning porque obviamente igual escucho harto rock, harto metal, pero en verdad siento que no tienen el reconocimiento que merece. O sea, este video es de hace un año, 2.7 vistas, siento que deberían tener un poquito más. En verdad, siento un poquito bastante más. Hay mucho talento acá, o sea, tocan impecable en vivo, tocan muy, muy impecable, muy buena la energía, el desempeño de cada integrante, de cada instrumento. Es buenísimo, o sea, es un nivel muy, muy alto. Entonces, eh, es una pena que no sean más conocidas. Espero que cada vez se hagan más conocidas. Y eso, en verdad, me encantó mucho, mucho la canción. Muy, muy, eh, un, un ritmo muy típico del rock de los 80. No, no sé, en verdad, me encantó un montón. Así que eso, espero les haya gustado mi reacción. Trato de ser lo más honesta posible en realidad, porque obviamente van a haber bandas que quizás que vayan recomendando que me puedan gustar más, que me puedan gustar menos, pero voy a tratar de ser lo más honesta posible en mi reacción, sobre todo si son primeras reacciones, porque en verdad eh, es la idea, ¿no? La idea es que la reacción sea lo más natural y espontánea posible. Pero eso, espero les haya gustado y nos vemos en una siguiente. Chao, chao.